visitando a una persona a quien le trataba yo de compartir el evangelio, y iba a la casa yo de esta familia y me sentaba ahí con ellos a platicar. Y un día fui, un sábado por la mañana fui a la casa de esta familia y estaba yo platicando con ellos, tratando de compartirles del Señor, y llegó la competencia. O sea, llegó otro pastor mientras yo estaba ahí, que también andaba haciendo lo mismo que yo, andaba tratando de hacer su luchita, ¿verdad? También con la gente de la comunidad. Bueno, tenía que haberle dicho yo que yo tenía más tiempo yendo que él podía irse, pero no, se sentó ahí con nosotros un rato y después de un ratito de platicar, él comenzó a hablar de esas iglesias, donde no predican la Biblia. Dice, comenzando por aquellos pastores que usan pantalones de mezclilla, dijo, que usan jeans. Y entonces yo estaba ahí sentadito con mis jeans rotos, no rotos por la moda, sino rotitos porque estaban viejitos, y yo ahí sentadito, y sí, esos pastores mundanos que se ponen pantalones y empezó el Señor a compartirle a la familia que estaba ahí y a mí también. Y después de unos 15 minutos en que él habló de todas las cosas malas que hacen los pastores que tienen jeans, dijo, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Me dijo. Pues ni modo que yo le dijera que soy pastor, ¿verdad? Pues traigo jeans. Ahí ya me había mandado al infierno ese señor. Me dijo, ¿usted qué se dedica? Y le dije yo, pues soy pastor, pero de los que usan jeans. Siempre hay una cosa que nosotros convertimos en una señal, en una prueba de que estamos adentro, ¿verdad? A veces es el comportamiento, a veces es un estilo de música, a veces es la predicación. Usted no sabe cuánta gente ha venido a nuestra iglesia, se han quedado uno o dos domingos y luego han dicho, no, ya no vinimos porque ahí no se siente el espíritu, porque ahí nomás cantan 10 minutos y no 45 minutos. Todos encontramos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida con el Señor, todos encontramos aquella cosa que según nosotros es lo que nos hace estar adentro, ¿no? En algunas iglesias es la oración, en algunas otras es la predicación y en algunas es el código moral, cómo la gente se comporta, ¿no? El problema no está en las cosas muchas veces, sino en el valor que nosotros les damos a las cosas. Por ejemplo, los que son bautistas de la vieja guardia, allá por ejemplo mi hermano Carlos Morán, no le estoy diciendo viejo, digo de la vieja guardia, o sea de los bautistas que ya tienen herencia. ¿Se acuerdan que hace muchos años en la iglesia bautista en los Estados Unidos la cosa que definía la santidad era el baile y la bebida? ¿Okay? Usted podía ser cualquier tipo de cristiano mientras no bailara y tomara vino. Porque el día que usted lo viera a alguien bailando o lo vieran tomando una copa de vino, ese día usted dejaba de ser santo. Entonces, en la iglesia bautista tradicional de hace mucho tiempo, bueno, de hace 10 años atrás, esa era la señal de la santidad, era no bailes y no tomes. Y le puedes pegar a tu esposa si quieres, pero mientras no bailes y no tomes, todo está bien. Puedes ser un chismoso en la iglesia, pero mientras no bailes y no tomes, estás bien. Puedes criticar a todo mundo, pero mientras no bailes y no tomes, estás bien. Entonces esa era la señal de la santidad, esa era la forma externa de que la persona estaba bien con el Señor, estaba puro. Es que uno podía hacer lo que quisiera, pero mientras no te encontraran haciendo eso, todo está bien. Entonces la cultura de la iglesia, de esta iglesia y de todas las iglesias, siempre hay algo que se convierte en nuestra señal. A veces es de una manera positiva, es decir, un atributo moral. A veces es algo que nos da miedo, ¿no? El boogeyman de la iglesia, el cucuy, pues, para decirlo en español. Lo que los cristianos quieren evitar más. No hagas eso, porque si haces eso ya nunca más vas a poder ser un buen cristiano. Tienes que evitar esas cosas. Quiero hacer un paréntesis y enfatizar que con lo que estoy diciendo no estoy afirmando ni diciendo que usted puede vivir cualquier estilo de vida que quiera. Lo que estoy hablando es acerca de aquella cosa a la que nosotros le damos el valor primordial para identificar nuestra santidad o nuestra pureza. ¿Okay? Si usted no tiene esta cosa, usted no es puro. Si usted usa jeans, usted no puede ser un buen pastor. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? No estoy hablando de que no debemos comportarnos bien. Estoy diciendo aquella cosa que nosotros le ponemos la marca de la pureza. Si traes jeans, no eres puro. ¿Okay?
Entonces, es una práctica. Lo que estoy diciendo entonces es que a veces tenemos una práctica o una idea de algo a lo que le queremos acompasar el todo de la vida cristiana. Es decir, que queremos que abrace el todo de la vida cristiana, y que si haces esto, estás bien, y si no haces esto, no estás bien. Por ejemplo, ahorita aquí en los Estados Unidos, el boogeyman de la iglesia es lo que le llaman el Critical Race Theory. La teoría crítica de la raza. Ya estoy seguro que lo han escuchado, porque en los noticieros de un lado y de otro es todo lo que se habla en el mundo y en la iglesia cristiana. Y si usted le pregunta a las personas de qué es el Critical Race Theory, el 99.9% de los que andan hablando y están en contra o a favor no tienen ni idea de qué se trata, ¿verdad? Yo tampoco tengo idea de qué se trata, por eso no hablo de ello. Tengo una idea vaga, pero no quiero hablar mucho al respecto para no meter la pata. Pero ese es el boogeyman ahorita, ¿no? Y dicen, muchas iglesias dicen, no, si esa iglesia cree en el Critical Race Theory, ya no son cristianos, ya esos ya dejaron. Eso otra vez es la marca de la pureza, ¿verdad? Es lo que alguien dice, una marca arbitraria de una pureza. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros estamos o somos propensos a buscar aquella cosa que nos hace más puros. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando el fariseo se acercó a Jesús y le dijo, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué estaba diciendo el hombre realmente? ¿Qué estaba preguntando? Muchos comentaristas están de acuerdo que lo que el hombre realmente quería preguntar era, dime aquella cosa que tengo que hacer para no tener que preocuparme de las demás. Si tú me dices que el mandamiento más grande es ayudar a mis padres, o es no matar, o es guardar el sábado, lo que tú me digas que es eso, si yo lo guardo, yo no me tengo que preocupar por lo demás, porque ya estoy cumpliendo la medida de la pureza. ¿Se acuerdan del joven rico en el evangelio también de Lucas, cuando viene corriendo a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es la misma pregunta. ¿Cuál es aquella cosa que tengo que hacer para tener la marca de la pureza en mi vida? Ahora, otra vez, para hacerlo mucho más claro, no estoy diciendo con esos ejemplos que di que uno puede vivir el tipo de vida que uno quiera. Que lo que estoy diciendo únicamente es que una práctica o la falta de una práctica no puede definir el todo de la vida cristiana. Y les digo esto porque el pasaje que vamos a leer hoy en 1 Corintios 7 tiene como contexto ese problema. Y si entendemos el problema que está ocurriendo en ese pasaje, vamos a entender lo que Pablo les está tratando de decir a ellos. ¿Okay? Si es que vayan a 1 Corintios capítulo 7 y lo que vamos a descubrir en el texto, bueno, lo que no te invito a descubrir en el texto es una fórmula para ser mejor que otros. No, eso no es lo que te estoy invitando en el texto. Lo que no te invito a hacer es encontrar una fórmula, sino una oportunidad de mover las cortinas y mirar atrás del telón. ¿Okay? Con este texto que vamos a leer hoy te estoy invitando a la oportunidad de remover una cortina y mirar por detrás lo que está ahí. Vayan a 1 Corintios capítulo 7. Pero antes de que lo leamos o leamos algunas porciones, les voy a describir la situación que estaba ocurriendo, porque una vez que les describa la situación que estaba ocurriendo en 1 Corintios, en Corinto, ustedes van a entender el texto de una manera diferente. De hecho, cuando lo lean van a decir, sí, it makes sense. Por eso es que estaban hablando de eso, porque tiene sentido. Lo que estaba pasando en Corinto en ese momento es que había un grupo de personas, escuchen bien esto, porque este es el contexto del capítulo 7. Había un grupo de personas que enseñaban que cualquier relación sexual dentro o fuera del matrimonio era impura. Esto venía de un pensamiento, como explicaba Misael en la mañana, de un pensamiento dualista de los griegos, donde la materia era mala y la vida espiritual era buena. Entonces lo que ellos decían, básicamente este grupo de personas enseñaban que tener relaciones sexuales de cualquier tipo era pecado. Okay, that was the thing, o sea, la cosa era eso. Así como los jeans, para ellos eran las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son malas, decían ellos. Cualquiera que tenga relaciones sexuales fuera o dentro del matrimonio está cometiendo un pecado. Okay, ese era el problema principal. Entonces, a fin de ser puros, ellos decían, hay que abstenerse de relaciones sexuales. Entonces, a los que estaban casados les decían, si ustedes están casados ya no pueden tener relaciones sexuales.
A los que estaban solteros les decían: ustedes solteros no pueden casarse porque eso significa que van a tener relaciones sexuales, lo cual significa que ya no van a ser más puros. A los que eran viudos o que se habían separado por alguna razón, les decían: ustedes ni lo piensen porque ustedes ya probaron la carne y ahora quieren regresar a probar. No, ustedes van a terminar siendo más pecadores que otros y no van a ser puros. Y a las vírgenes solteras decían: ustedes tampoco se casen porque si se casan van a pecar. Ahora, pongan eso en mente, ¿okay? Porque estas personas habían encontrado el secreto de la santidad. ¿Cuál era el secreto de la santidad para ellos? No tener relaciones sexuales. De hecho, si ustedes notan en el versículo 1 del capítulo 7, cuando Pablo empieza esa sección de la carta, dice: ahora, respondiendo a la pregunta que ustedes me hicieron, y entre comillas, no es bueno que el hombre tenga relaciones sexuales. O sea, esa porción que está ahí, regresen conmigo, versículo 1, capítulo 7. En cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, las cartas que la iglesia le mandó a Pablo no las tenemos, pero una de las preguntas que ellos tenían, o una de los problemas que tenían, era este. Ellos le decían a Pablo: es bueno que el hombre no toque a la mujer. ¿Okay? Esa porción que en la Reina Valera está como si fuera un solo texto, debe estar entre comillas. Donde dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer, esa parte está entre comillas. Eso es lo que ellos decían. Ellos le decían a Pablo: no es bueno que el hombre esté con una mujer. Y Pablo les dice, entonces Pablo, de ahí en adelante, Pablo les va a contestar ese problema. ¿Okay? Entonces ellos han encontrado la fórmula de la pureza, la fórmula de la santidad, la fórmula con la que pueden medir quién es bueno, quién es malo. Y ellos están diciendo entonces a todas las personas, casadas y no casadas, que tengan relaciones sexuales, ellos ya son impuros. Ese es el problema detrás de este texto. Entonces vamos a ver lo que Pablo les está diciendo. Bueno, no solamente eso, ellos querían que todo mundo se abstuviera de relaciones sexuales, porque era la marca de la pureza. No sé si iban a poner una policía en las casas o cómo le iban a hacer para darse cuenta que no pasara, pero ellos estaban seguros que esa era la fórmula de la pureza en la iglesia, que no tuvieran relaciones sexuales. Pero estaba causando muchos problemas a las parejas casadas, a los que eran viudos o viudas y querían casarse, a los solteros, a las vírgenes. Estaba creando un problemón en la iglesia. Entonces Pablo les va a dar una respuesta. Miren, por ejemplo, en el versículo del 1 al 7, Pablo le da respuesta a los que están casados. Ahora, piensen siempre en el problema cuando estamos leyendo el texto, ¿ok? El grupo de personas en la iglesia de Corinto están diciendo: tener relaciones sexuales es pecado, aún en el matrimonio. Entonces Pablo dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen unos a otros, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente a la oración, y vuélvanse a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y dice Pablo: les digo esto por vía de concesión y no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Eso es la concesión, no un mandamiento, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y Dios le dio los dones a cada uno como quiere. Entonces primero le responde a los casados este problema. Los casados están diciendo: oye, pues si no voy a tener relaciones con mi esposa, y cuando Pablo dice que no, para que Satanás no los tiente, ¿usted cree que lo iba a tentar con la esposa? La mayoría de los comentaristas están de acuerdo que cuando Pablo utiliza esta frase está hablando de que muchos hombres ya habían empezado a irse a buscar a prostitutas, porque como no podían tener relaciones en el hogar, por lo menos podían tenerlas afuera del hogar. Entonces Pablo le responde a estos casados y les dice: las relaciones sexuales dentro del matrimonio son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios. No deben utilizarse para manipular. ¿Okay? La esposa no puede decir: te portaste mal esta semana, pues no hay nada. Y el esposo no puede decir: pues ¿sabes qué? Ahora por un mes, nada. No son para manipularse, no son para ganar favor ni nada. Dice, literalmente la palabra que el apóstol Pablo utiliza es la palabra defraudarse, la que utilizó en el pasaje anterior, cuando dice que no se defrauden unos a otros. Utiliza la misma palabra y dice: no se defrauden el uno al otro. El esposo no defraude a la esposa, y la esposa no defraude al esposo. Entonces dice: está bien, Dios creó la luz, Dios creó el sexo dentro de la relación matrimonial. Dice: no se nieguen uno al otro,
no se deban uno al otro, no es pecado lo que están haciendo. Y las personas enseñaban que estas personas que les dije antes trataban de impedir las relaciones sexuales en el matrimonio y trataban de disolver otros matrimonios. Entonces Pablo dice, no lo hagan. Dice, lo que está pasando ahí, lo que deben hacer, dice, es considerar que no son, uno se pertenece al otro, se deben uno al otro. Tampoco son obligatorias, dice, ¿verdad? No es como para que digan, no, pues el deber es el deber, tienes que cumplir aunque no quieras. No se trata de eso. Es un asunto de sumisión mutua y de amor y de respeto. Entonces, para considerar la idea de que nos pertenecemos uno al otro en amor y en unidad, no como una manera de manipularse o de mantenerse puros o impuros. Es una enseñanza muy radical para ese tiempo. En el tiempo en que las mujeres, sobre todo las mujeres, no tenían ni siquiera el derecho de decidir qué hacer con sus propios cuerpos ni con su propia vida, que Pablo les esté diciendo, no, ustedes se deben en uno al otro. Es una relación de confianza mutua. Y entonces en el versículo 10 y 11 les da el mandamiento de que no deben separarse, a menos, dice, que sea por mutuo acuerdo y para la oración. Pero tampoco lo use como excusa. No le va a decir al esposo después de 3 meses, es que sigo orando todavía. It's not about that, ¿verdad? Es un asunto de mutuo amor y compasión, no es para manipular, pero tampoco es algo malo, dice la Escritura. Está dentro de los parámetros del matrimonio y debe ser de esa manera. Siguiente, en el 8 y en el 9 le habla a aquellos que se pueden volver a casar. Es probable que se esté refiriendo a las viudas o a los viudos, o tal vez a personas que se hayan divorciado por una razón bíblicamente aceptable, porque sí la existe. Y a esos que estaban separados, los que decían que las relaciones sexuales eran malas, decían, ustedes no pueden volver a casarse. ¿Cómo es posible? Porque van a volver a pecar. Y si ya antes pecaron estando casados, si se vuelven a casar, van a volver a pecar. Y el apóstol Pablo en el versículo 8 y 9 les recomienda a las viudas y a los viudos y a los solteros que consideren 2 cosas, que consideren que el celibato es una buena cosa. O sea, él no dice, estás obligado a casarte. A los que son viudos o a los que están solteros dice, no se obliguen a casarse. O sea, si no son llamados a estar casados, no se casen. Aquí algunos de ustedes se casaron sin estar llamados a estar casados. Se debieran haber quedado solteros toda la vida. No es cierto. Porque eso lo dice más adelante. Si ya están casados, quédense casados, dice. Pero aquí particularmente a las viudas y a los viudos, les dice a ellos que les recomienda él personalmente que sean como él. No es un mandamiento, dice, sean como yo. Si quieren quedarse solteros, es un don de Dios, pero tienen que considerar que es un don de Dios. También el matrimonio es un don de Dios. Es mejor, dice, casarse que andarse quemando. Literalmente dice que arder en pasión. Entonces, si ustedes no tienen ese don de permanecer solteros, entonces cásense, dice. No es malo que se casen. Siguiente versículo, del 25 al 30, del 12 al 16. Le habla a un grupo diferente de personas. Véanlo conmigo, 12 al 16. Ténganme paciencia porque es un texto muy largo y ahorita vamos a llegar a lo que quería decirles desde el principio. Dice, a los demás les digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Ahora, este pasaje ha dado mucho que hablar a veces en la iglesia porque mucha gente lo ha utilizado como una manera de decir, mira, es que ella es inconversa y yo soy converso, entonces yo soy creyente, entonces la Biblia dice que yo tengo derecho de dejarla si tenemos problemas. Eso no es lo que el pasaje está enseñando. Por supuesto que hay situaciones donde un no creyente no va a consentir, dice el apóstol Pablo, en vivir con un creyente. Y va a decir, ¿sabes qué? Eso de que te convertiste no me conviene y tenemos tantos problemas que me voy a ir. Pero dice, quien inicia la separación es el no creyente. Quien inicia la separación en un matrimonio desigual es el no creyente. Pero otra vez, recuerden el problema que estamos hablando. ¿Cuál es el problema principal? Las relaciones sexuales son malas. Y si tú eres cristiano y estás casado con un no cristiano, es peor, porque esa persona es más impura que tú. Entonces lo que tú estás haciendo es unirte con una persona que es todavía más impura que tú. Entonces la idea era dividir esos matrimonios, separar esos matrimonios para que fueran más puros. ¿Y qué les dice el apóstol Pablo? Les dice, no, si una mujer tiene un marido que no es creyente o un hombre tiene una mujer que no es creyente, no se divorcien, no se separen, permanezcan unidos, dice. ¿Por qué? Dice, porque ¿cómo sabes tú, mujer,
que quizá harás salvo a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, que quizá harás salva a tu mujer? Además, dice, tampoco es verdad que sus hijos son bastardos, nada más porque uno es creyente y el otro no lo es. Pablo dice, su matrimonio ha sido santificado por Dios. La relación de ustedes no es impura, no es mala, no están cometiendo un pecado. Ahora les habla a esos que tienen ese yugo desigual, digámoslo de alguna manera. Y después de eso, más adelante, sigo pidiendo paciencia, le habla a los solteros y a los comprometidos. ¿Okay? En el último pasaje, en el 25, en el 32 al 38, le habla a aquellos que ya están comprometidos. En el 25 en adelante le habla a aquellos que están solteros. Y les dice Pablo básicamente, ustedes no pecan con casarse y no pecan con no casarse. Lo que sí deben hacer, dice el apóstol, es considerar las implicaciones de uno y lo otro. Si tú estás soltero y te quieres casar, tienes que pensar lo que significa casarse. Si tú estás comprometido hasta el punto de estar comprometido y tienes que considerar lo que significa eso, entonces dice, si te casas, no pecas. Y si no te casas, tampoco pecas. Y da su propia opinión. Él mismo dice, para mí sería mejor que estuvieran solteros como yo, así pueden servir más al Señor. Dice, porque no tendrían ustedes la presión o la responsabilidad de cuidar un matrimonio y pudieran andar libres como yo. Dice, pero eso no es un mandamiento del Señor, esa es mi opinión personal, dice el apóstol Pablo. Entonces, lo que les está diciendo es que no estén presionados por ser casados o ser solteros. Y si tenemos papás por aquí que andan presionando a sus hijos a casarse, olvídenlo, ¿okay? Porque qué tal si el Señor los ha llamado a ser solteros toda la vida, de tener una relación con Dios diferente, ¿no? A las solteras y a los solteros no se sientan incompletos si no están casados, porque Dios los puede usar de esa misma manera, porque la meta de la vida cristiana no es el matrimonio. La meta de la vida cristiana no es el matrimonio, como decía nuestra hermana Vanessa en uno de los textos que teníamos, dice la cultura, las redes sociales y muchas personas magnifican tanto el matrimonio que lo terminan convirtiendo en un ídolo. Y todos queremos estar detrás de eso, ¿no? El todo de la vida cristiana no es estar casado y tener hijos, es servir al Señor con todo nuestro corazón, casados o solteros. En síntesis, gracias por su paciencia, en síntesis, versículos 17 al 24, Pablo dice, y esto es muy importante, Pablo dice que nuestra relación con Dios, fíjense, es independiente de las personas con quienes estamos, de las circunstancias que nos rodean, del nivel social o económico en el que nos encontramos. Porque si Dios te llamó casado, no busques separarte. Si Dios te llamó soltero, no busques casarte. La única cláusula diferente que hace es con los esclavos. A los esclavos sí les dice, si fuiste llamado siendo esclavo, pero puedes liberarte, entonces busca cómo ser libre. Pero si no, tienes que estar contento en el Señor, que así es como Dios, así como puedes servir tú al Señor. Entonces lo que vemos aquí, en el versículo 1 y en el versículo 8, es que el verdadero problema de la iglesia en Corinto es que este grupo de personas había encontrado la clave, la fórmula para la pureza, según ellos, las relaciones sexuales. Y en su afán de que todos fueran como ellos, de perfectos y de santos y de buenos, querían que todo mundo se abstuviera de las relaciones sexuales. Hasta llegar al punto donde le habían dicho a los casados, ustedes pecan si tienen relaciones sexuales. Y le había dicho a los solteros, si ustedes no se pueden casar porque van a tener relaciones sexuales y es malo. Y ustedes tampoco, los que pueden casarse, las viudas y eso, porque entonces todos estarían cometiendo pecado. Detrás de esta posición, les dije al inicio, hay un dualismo helénico del que hablamos la semana pasada, ¿recuerdan? Acá está lo bueno, acá está lo malo. Esta es mi vida cristiana, esta es mi vida mundana. Mi vida mundana no se mezcla con mi vida cristiana y mi vida cristiana no se mezcla con mi vida mundana. Y cuando traigo mi traje de mundano no me comporto como un cristiano, pero cuando me traigo mi traje de cristiano me comporto como un cristiano. Eso es un dualismo. Ellos vivían una especie de dualismo griego, donde la materia era mala, la creación era mala y las cosas espirituales eran buenas. ¿Y cómo la relación sexual va a ser espiritual? Decían ellos, es pura cosa carnal y fea, fúchila, decían. Y no, Pablo los reprende y les dice, no es así como deben pensar. Entonces habían encontrado esta posición donde se sentían más espirituales y por encima de los simples mortales y de su existencia terrenal. Habían encontrado la fórmula para ser más espirituales que otros y no estaba basada en la gracia de Dios, sino en la abstinencia de las relaciones sexuales. Qué raro, ¿no?
Qué raro, ¿no? Qué rara posición, ¿no es cierto? No, no es tan rara, porque nosotros siempre encontramos la fórmula para parecer más espirituales o más santos o más perfectos que otros. Y la fórmula siempre es arbitraria. Yo hago esto y esto me convierte en mejor persona que aquel que no lo hace. Y nos encanta encontrar esa cosa que se convierte en la señal externa de la santidad, de la pureza de salvación. Ahora, escúchenme bien otra vez. No estoy diciendo que no debemos perseguir una vida de pureza y de santidad y de justicia. Eso no es lo que estoy diciendo, ¿ok? No vayan a salir diciendo, uy, el pastor hoy nos dijo que no importa cómo no viva. Créanlo o no, alguien sí me dijo eso un día. No, es que usted dijo que la iglesia ni es tan importante, que porque mejor allá con la gente de afuera, no sé, que por eso yo ya no vengo, me dijo. No estoy diciendo eso, ¿okay? Lo que estoy diciendo es que tenemos una tendencia para elegir una cosa como señal externa de nuestra santidad, de nuestra pureza, de nuestra salvación. Y el problema realmente no es con la ética, ni con la moral, ni con la búsqueda de la santidad. Es más bien con la fórmula arbitraria con que a veces queremos medir la espiritualidad de nosotros y de otras personas. Pero les digo, ¿dónde está el secreto de esta búsqueda de la fórmula? Está en el control. Porque si yo tengo lo que tú no tienes, yo puedo controlar parte de tu vida. ¿Me explico o no me explico? Está basada en el control porque si haces esto o aquello, o no haces esto o aquello, yo puedo decir si estás dentro o fuera. Y en la iglesia hacemos eso muchas veces. Muchas veces hacemos eso. Decimos, es que no lo consideramos como dentro porque no hace las cosas que nosotros queremos que haga. Si yo lo hago, tú debes hacerlo. Y si tú no lo haces, eso quiere decir que yo soy mejor que tú. Porque esa es la señal de ser maduro o espiritual o santo, como sea que lo llamemos. Es un asunto de control. Póngale usted el nombre que quiera a la fórmula. Déjame le doy algunos ejemplos para que entienda bien de lo que estoy hablando. Por ejemplo, hablemos de la apariencia percibida. Hablemos de las cosas que son comunes en nuestra cultura. A veces vemos a alguien y decimos, y lo vemos con cierto tipo de ropa y decimos, no, ¿cómo va a ser cristiano si mira cómo se viste? Entonces nosotros le hemos puesto al estilo de la ropa, le hemos puesto una calidad, una cualidad calificativa espiritual. No, es que no puede ser. Y otra vez, quiero decirlo otra vez, no estoy hablando de que no debemos ser modestos, de que no estoy diciendo eso, estoy diciendo que cuando la cosa se convierte en el calificador de la vida espiritual, trae un piercing, no, ya lo perdimos, ese era un buen muchacho antes, pero ahora se puso uno en la nariz, no, ya, quién sabe qué más andará haciendo, drogas, es seguro que ya se va con las pandillas, no, ya. Nosotros ponemos el calificador, y tal vez la persona sí tomó una mala decisión, tal vez la persona está alejándose del Señor, pero nosotros somos los que estamos controlando quién está dentro y quién está afuera. Y lo que controla quién está dentro y quién está afuera define lo que nosotros hacemos con la persona. ¿Qué hacemos regularmente con la persona que no cumple nuestro estándar de pureza? Lo abrazamos y le decimos, hey, bienvenido a mi familia, me encanta que traes un nuevo piercing, qué bueno que llevas 17. No, decimos, ay, no, hazlo para allá. Una mala influencia para nosotros, aléjalo. Y definimos nosotros con nuestra señal a quién queremos adentro y a quién queremos afuera. Esto es lo que está pasando en Corinto, pero con el asunto de las relaciones sexuales. Entonces la apariencia percibida muchas veces, se ve afeminado, de seguro que es gay, ya. Y eso pasa porque los papás, mira cómo lo tratan. En lugar de preocuparnos, ¿no es cierto? Oye, ¿qué está pasando con esta jovencita, con este jovencito? Vamos a platicar con ellos. La moral percibida es otra grande que nosotros le ponemos una señal muy grande. Está divorciado. No, ese ya no sirve para el liderazgo porque se divorció. Ese es de seguro que algo hacía mal en su vida, por eso es que ya no puede, ¿no? Y le cerramos la puerta, ¿no? ¿A cuánta gente nosotros en Casa de Luz le hemos cerrado la puerta a cuántas mujeres en necesidad que el marido los abandonó por el estigma del divorcio? Tuvimos en algún momento como 4 o 5 mujeres divorciadas en la iglesia que no están ahora con nosotros. ¿Por qué? Porque les cerramos la puerta del corazón. Con vergüenza para nosotros mismos lo digo,
porque cerramos la puerta y dijimos, pues ya, es que sí se lo merecía porque andaba ya de loca. Por eso la dejó el marido. Y tal vez hay algo de verdad en esas cosas, pero ¿es esa la respuesta que tenemos que darle a quien está necesitado de la verdad? ¿Verdad que no? Entonces la moral percibida, salió embarazada, ya arruinó su vida, ya jamás va a poder ser parte de la iglesia otra vez. ¿Piensan que estoy exagerando? A lo mejor un poquito. No, eso pasa en todas partes, hermanos. No es cosa nada más de nosotros. Es un problema de la iglesia que siempre ha ocurrido. Por eso les dije, necesitamos remover la cortina y mirar atrás para encontrar los esqueletos que están ahí. Y por favor, otra vez, no escuche lo que no estoy diciendo. Esta es la cuarta vez que lo digo. No estoy diciendo que uno debe vivir como le da la gana, ¿ok? ¿Pueden decir esto conmigo? Por lo menos asentir con la cabeza. No estoy diciendo que uno puede vivir como uno quiera. Eso no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando yo pongo el estándar de la santidad con algo bueno o malo o neutral, yo soy quien está decidiendo sobre los demás. Yo decido sobre los demás. Y más o menos lo medimos de esta manera. Si yo estoy así, a ver, póngale usted su ejemplo, el que usted quiera, el blank ahí. Si yo hago blank o si yo no hago blank, soy más puro que aquel que sí hace o no hace. Póngale usted el ejemplo ahí, la cosa que usted quiera, lo que se puede convertir no en su vida, sino en la vida de su vecino que tiene a un lado, que usted lo ha visto que es así y dice, no, es que este es muy, muy perjuicioso, y entonces ese cuando mira a alguien con el pelo parado, ya lo desecha. Entonces, si esa persona, yo no estoy haciendo tal cosa, entonces porque esa persona está haciendo, póngale usted el ejemplo, entonces yo soy mejor que esa persona. Entonces yo puedo controlar quién está adentro, quién está afuera, quién es bueno, quién es malo. ¿Se da cuenta de esa posición tan terrible? ¿Quién tiene derecho de hacer eso? ¿Quién tiene derecho de decir quién está afuera y quién está adentro, quién recibe la gracia y quién no la recibe? ¿Quién es el único que tiene derecho de hacer eso? Fuerte que no oigo. Solo Dios, ¿verdad? Nosotros no. A nosotros no nos corresponde decidir quién cree, quién no cree, quién es santo, quién no es santo. Podemos percibir ciertas cosas en el comportamiento de la gente y debiéramos todos buscar la santidad más y más y más hasta que, como dice el apóstol Pablo, hasta que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Por supuesto que sí. Pero no podemos convertirnos nosotros en la policía de la santidad. ¿A qué nos lleva todo esto? Ya saben, nos lleva al legalismo, nos lleva al fariseísmo, nos lleva al juicio de otras personas, pero sobre todo, y lo más difícil es que nos lleva a una percepción distorsionada de nosotros mismos porque nos hace sentir mejores que otras personas, como los de Corinto. Nosotros no estamos teniendo relaciones sexuales, somos mejores que ustedes que sí están teniendo relaciones sexuales. Nosotros nos estamos guardando puros porque no estamos haciendo tal cosa, ustedes ya no son puros porque están haciendo aquella cosa. Entonces nos lleva a una percepción distorsionada de nosotros mismos. ¿Sabe qué pasa cuando yo me siento superior a otras personas? Y me pasa todo el tiempo. Es imposible ver mis errores. Es imposible ver mis errores. Porque los errores de otros son tan grandes. Creo que alguien enseñó eso en alguna ocasión. ¿Cómo iba la cosa? ¿Por qué te fijas en la... ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Por qué te fijas en la... ¿Cómo va el asunto? ¿Por qué te fijas en la paja? ¿Algo así? Más o menos, ¿no? Ahora estamos ciegos. El otro día estaba platicando con unas personas una pareja que nos vino a visitar a nuestra casa, y el esposo se estaba quejando de las actitudes de otra gente, ¿no? Así estaba quejándose así, ¿no? De, que la gente que luego hace. Entonces su esposa volteó y le dijo, ¿te das cuenta que lo que más detestamos de otra persona es lo que más hacemos nosotros? Es como un balde de agua fría, ¿no? Y yo dije, ándele, qué bueno que le dijo eso.
Tonto yo, porque yo estaba haciendo exactamente lo mismo que él estaba haciendo, pero yo lo estaba haciendo con él. Yo decía, qué desagradable es este hermano que está diciendo estas cosas y no puedo imaginarme que está hablando aquí enfrente de nosotros y hasta dice nombres y toda la cosa. Y dice la esposa, es que uno más detesta de otros lo que uno hace. Y yo cuando ella dijo eso pensé que era para él y sí era para él, pero realmente era para mí, porque yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Pero cuando tenemos una percepción distorsionada de nuestras vidas, pensamos que no es para nosotros. Como me dijo un hermano el otro día, una hermana, para que no sepan si es hermano o hermana, dijo, oiga, qué buena predicación, ¿por qué no vino y dio el nombre de su pariente? Dijo, ¿y por qué no vino tal persona? Le hubiera caído como anillo al dedo esa predicación. Y le dije yo, ¿no le hubiera caído como anillo al dedo a usted? Porque algunas de las cosas estoy seguro que le caían como anillo al dedo. No, esas eran para mí, ya sabe quién. Dijo, a ella le caen pero re bien esas predicaciones. Perdemos la percepción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Pablo responde a estas personas, a la iglesia en general? ¿Qué les dice después de haberles dado la cátedra y haberles dicho, no, ustedes se están equivocando, es un regalo de Dios, el matrimonio es un don de Dios, el celibato es un don de Dios, la relación sexual dentro del matrimonio es un don de Dios, estar soltero es un don de Dios, todo es un don de Dios cuando lo utilizamos para la gloria de Dios? Entonces la respuesta de Pablo es doble. Híjole, qué tarde es ya. Primero dice en los versículos 17 al 24, búsquenlo. Una cosa muy interesante, Misael puso el dedo en la mañana, el dedo en la llaga cuando dijo esto, ¿verdad? Nuestra relación con Dios es independiente de las personas que nos rodean. Por eso Pablo dice, te llamó el Señor estando casado, permanece casado. Te llamó siendo soltero, permanece soltero. No busques una cosa ni la otra, excepto a los esclavos les dice eso. Entonces nuestra relación con Dios es independiente de las personas que nos rodean. Y si usted dice, es que mi esposa me está impidiendo que yo busque más al Señor, usted está equivocado completamente. Su esposa o su esposo no le puede impedir buscar más o menos al Señor. Ese es un asunto de usted. Porque esas personas, bueno, ustedes, algunos sí los mandan las esposas, pero la esposa no lo manda, para eso no lo manda. Es una cosa personal. Es independiente de las personas que nos rodean, de las circunstancias, porque incluso el esclavo le dice, mira, si no puedes, si puedes liberarte, bien, pero si no, y el Señor te llamó siendo hoy esclavo, Dios es suficiente para sostenerte en medio de esa dificultad. Dios es suficiente para sostenerte si tu esposa no es creyente o si tu esposo no es creyente. Dios es suficiente si en la iglesia hay problemas, Dios es suficiente si las cosas no han marchado bien, Dios es suficiente para todo. A pesar de que buscamos mejorar en todos los aspectos de nuestra vida, decía el hermano en la mañana, lo hacemos dentro de la verdad del Evangelio para no hacernos esclavos de nada ni de nadie, sino de Cristo mismo. Pero lo segundo importante que dice el apóstol Pablo, esa es la primera respuesta que les da. La segunda es misteriosa, pero es hermosa. Y cuando es misteriosa, es hermosa porque realmente no le podemos poner muchas palabras al misterio. La predicación y la teología y los estudios bíblicos existen para ponerle palabras al misterio, el misterio de Dios, ¿okay? Y lo que el apóstol Pablo dice en el 28 en adelante, dice que el tiempo es corto y que el que está casado se comporte como si no está casado. Y que el que llora como si no llorase, y que el que se goza como si no se goza, dice, porque el tiempo es corto. Y es una cosa tan confusa. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Él les está dando una esperanza escatológica, o sea, les está diciendo, el final de todas las cosas no es lo que pasa aquí y ahora. No es la relación matrimonial, no es el trabajo, no es ser esclavo o ser libre. En la teología de Pablo, la escatología, es decir, el final de todas las cosas, define el llamado de Dios y la condición en la que nos encontramos. Es decir, que en esta perspectiva escatológica, nuestra condición, escuchen, nuestra condición no es determinante. Nuestra condición nunca es determinante. Por supuesto que buscamos la paz y la justicia en el reino de Dios. Por supuesto que estamos conscientes de que hay dificultades en nuestra vida, pero estamos mucho más conscientes que la plenitud, la verdadera santidad, la verdadera justicia, el verdadero amor llegarán en el gran día final. Y esa, mis amados hermanos y hermanas, es nuestra verdadera esperanza. Porque Pablo dice que es la escatología lo que define nuestra relación con el mundo, con nuestro cuerpo y hasta con nuestras relaciones interpersonales. Y eso lo vemos en la predicación del Evangelio una y otra vez. En la predicación del Evangelio, en la proclamación, la esperanza siempre está allá adelante. Y es finalmente cumplida en la persona de Jesucristo, quien es el capítulo final del drama de Dios en la humanidad. Y en Él esperamos a que un día venga a restaurar todas las cosas.
Pero hay un género de música sacra que se creó aquí en los Estados Unidos. Se formó en el cáliz de la opresión y es único en la historia y en la adoración de la iglesia. Ustedes saben que en ninguna parte de la historia en el mundo ni en la iglesia se había formado un género de música como el que se formó aquí en los Estados Unidos por los esclavos africanos. Se llaman en inglés The Negro Spirituals. Y son canciones que la comunidad esclava negra formó en el seno de la opresión, mientras ellos mientras eran esclavos en las plantaciones y eran sobajados y a veces hasta asesinados. Muchos de ellos se convirtieron al cristianismo y muchos de ellos inventaron canciones que algunas de ellas reflejaban el dolor de la esclavitud, pero la gran mayoría de estas canciones reflejan la esperanza del día final. Meet me by the river, dice la canción de los negros. Encuéntrame del otro lado del río, allá donde me espera mi Señor con los brazos abiertos. O sea, acá de este lado hay esclavitud y hay maldad y hay opresión y el hombre me sigue maltratando, pero encuéntrame del otro lado del río. Allá voy a estar un día. Eso es lo que Pablo está haciendo, les está poniendo un punto escatológico a la relación y a todas las cosas que ellos viven. Estás casado, estás en una buena relación, en una mala relación, eres esclavo, eres libre. Meet me beyond the river. Encuéntrame allá de aquel lado. Allá el Señor nos espera a los dos. Entonces nos anima con eso, hermanos, hermanas, a abandonar este complejo de inferioridad que se manifiesta en superioridad y nos anima a abrazar la plenitud de una vida que florece bajo la gracia de Cristo.